Nos han vendido una historia falsa. Nos han hecho creer que España fue solo oscuridad. Pero la realidad es otra. El Imperio Español no solo conquistó, sino que civilizó, construyó y dejó un legado imborrable. Hoy desmontamos las mentiras de la leyenda negra con las palabras de historiadores que sí dicen la verdad. Prepárate para conocer el imperio como nunca antes te lo contaron. Pensamos que el Imperio Español fue un imperio lo más depredador. Señores, vayan a México, que era la capital económica, el virreinato de la Nueva España. Vayan a República Dominicana y miren la zona colonial y hagan la comparación con el Imperio Inglés. Fíjense que en Estados Unidos lo que hay son reservas de indios. Pero donde estuvieron los españoles hay mestizaje. Mucha de la gente que en América Latina critica a los españoles son de ascendencia asturiana, gallega. Eso no pasa en Estados Unidos. No incluso hubo mestizaje, claro. Recientemente, a partir del análisis de un diente que se hizo un examen mitocondrial y de ADN, se han dado cuenta de que en el Caribe, sobre todo en Puerto Rico, incluyendo también la República Dominicana, hay genes taínos, porque la gente piensa que que desaparecieron del todo. No, recordemos que la reina Isabel la Católica dice que hay que casarse. Y recuérdense que lo que se hacía era que cuando un español se enamoraba de una taína, se bautizaba. Y después que se bautizaba, entonces se casaba. Claro, que es parte del rito católico, primero bautismo, luego... Y entonces ese elemento, yo creo que sin dejar de reconocer que hubo crueldad, pero ubiquémonos en la época. ¿Quién inicia los derechos humanos? Bueno, Fray Antón de Montesinos, a partir de que Fray Pedro de Córdoba, que era el jefe de los dominicos en Santo Domingo, preparan un sermón que se lo dan a leer a Montesinos, pero a partir de ahí tenemos la chispa que permite las discusiones, las leyes de Burgos, el derecho de gentes, que en Salamanca, Fray Francisco de Vitoria, pero un elemento importante, el único imperio que detuvo la colonización para estudiar si era legítima o no fue el español, con Carlos V. Entonces, esos elementos que no dejan de darnos a nosotros razón, porque tenemos una ley de Indias que protegía más al indígena antes que llegaran las independencias. Mexicanos, y estoy hablando como mexicano, lo que nosotros no hemos podido todavía aceptar es ese mestizaje. No nos queremos ver como indígenas, pero tampoco nos queremos ver como españoles. Entonces, ¿qué somos? ¿La nada? ¿Cómo no? Claro que sí somos, por supuesto que sí. Somos esa fusión. A todos como hispanoamericanos nos hace falta darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos. Y a partir de ahí vamos a empezar a contarnos otra historia. Hispanos en Estados Unidos no es una vergüenza, es una maravilla. Mientras hay algunos hispanos acomplejados que quieren que su hijo hable inglés, que no hable español, que hable inglés porque les quita el complejo, hay gente que solo habla inglés que mataría porque sus hijos hablaran en español, que paga unas nannies con un dineral porque los niños hablan español. El hispano lo que tiene que decir es, perdona, yo estoy al mismo nivel que tú porque hablo inglés igual que tú y encima hablo español, pero como soy modesto me voy a bajar y me voy a poner a tu nivel. Explicar que lo español, no lo de España, lo español, la gente que hablamos español, hemos sido fundamentales en la creación de Estados Unidos. Tenemos una influencia, o sea, este país, los 2/3 partes de este país eran de gente que hablaba español. Los cowboys hablaban español. Los primeros que combatieron a los apaches hablaban español. Es decir, tú vas con los cowboys y el sombrero que lo llaman el 10-gallon hat, aquí lo llaman 10-gallon hat. Ese sombrero no cabe en 10 gallons de nada. Se llama 10-gallon hat porque era tan galán. El señor iba tan galán con el sombrero. Hablaba en español. Y llega el inglés que no entiende nada y dice, tan galán, 10 gallon. Este país está lleno de cosas españolas. Y entonces cuando un inmigrante, y eso es lo muy importante, cuando un inmigrante llega a este país, no tiene que agachar los ojos para abajo. Uno que habla español. Como diciendo, vengo aquí a ver cómo me tratan. No, vuelves a casa. Vuelves a tu casa. Aquí tus antepasados han hecho mucho por este país y tienes derecho a pisar este país. 8 de febrero de 1814, a la edad de 30 años, Bolívar manda a asesinar 1.200 españoles con la siguiente orden, escrita dada a Leandro Palacios desde Valencia, Venezuela. Y la orden tenía que ejecutarse en Caracas, en La Guaira y en Valencia. En consecuencia,
ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. ¿Pero por qué 1.200 españoles? ¿Y dónde estaban? Pues eran tenderos, y eran comerciantes, y eran hacendados. Y sencillamente, como la orden de exterminio era que ni uno quedara vivo, pues los tuvieron ahí como año y medio amarrados de dos en dos, haciendo sus necesidades en esos sótanos inmundos de esas 3 ciudades. Y finalmente, cansado, bueno, hombre, eran 7.000 realmente, no eran 1.200. Lo que pasa es que los otros, el resto, compraron su libertad a un personaje absolutamente malévolo, de lo más malo que ha podido dar esta tierra, que se llamaba Juan Bautista de Arismendi, que comerciaba con sangre. Y comerciaba con sangre simplemente porque les decía, bueno, yo los liberto, pero paguen. Y entonces muchos pagaron y se pudieron ir, pero estos aparentemente no tenían cómo pagar lo que les exigía Arismendi, y entonces los mandaron a ejecutar. Soy orgullosamente hispano. He heredado de esa Hispania mi sangre, mi tez cobriza, mi lengua y mi fe. Y en 1492, bajo el impulso de esos grandes reyes de España que fueron los reyes católicos, cuya obra sería continuada por otros 2 grandes reyes, Carlos I y Felipe II, que fueron nuestros gobernantes, porque a veces vemos a esa España como algo distinto a nosotros, y fuimos parte de ese enorme imperio, de esa enorme potencia. Y digo esto porque a veces se habla con un sentido despreciativo de la hispanidad. Y fuimos grandes, y fuimos unidos, porque Carlos I, en 1519, aprueba una real cédula comprometiendo la unidad eterna de Hispanoamérica, y se opone a la división del reino, que es nuestra España. Yo le rindo hoy homenaje, y porque América clama por su unidad. Ese es quizás una de las grandes aspiraciones de los pueblos americanos, esa América ingenua a la que le cantó Rubén Darío, esa América ingenua que tiene sangre mestiza, que aún le reza a Jesucristo y que habla en español. Y entonces estos 2 hechos nos vinculan a la patria grande, en la que creo y por la que modestamente intento trabajar. Gracias, señora presidenta. Igual que este tema que hoy te venden muy moderno en México, de hay que respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Dices, claro, como en el virreinato. Porque justo así era el virreinato. Se establecieron pueblos de indios y pueblos de españoles, y cada quien se rige con sus reglas. Y coexistían, y cada quien se regía con sus reglas. La única regla que España le impuso a los pueblos de indios es no al sacrificio humano. La única. Suena sensato. Y al canibalismo ritual. Y no creo que nadie hoy se arrepienta. No. Generando un mestizaje, una amalgama de culturas y tradiciones, y hasta un sincretismo religioso que aquí en México podemos ver, por ejemplo, en la celebración católica e indígena del Día de Muertos. Pero también la llegada de la civilización a América acabaría con los sanguinarios sacrificios humanos que tan solo en el Imperio Mexica se traducían en más de 30,000 víctimas al año, generando además un importante intercambio gastronómico y cultural. Estimados compañeros, mientras el día de hoy muchos ignorantes de la historia se rasgarán las vestiduras con discursos trilladísimos alimentados por la leyenda negra, lo cierto es que los hispanoamericanos, de los cuales México formamos parte, debemos sentirnos profundamente orgullosos por nuestras raíces en ambos continentes, porque lo indígena nos hace ricos, pero también las del otro lado del océano, de formar parte de lo que una vez José Vasconcelos denominó con mucho orgullo la raza cósmica mexicana. A 530 años de distancia de este acontecimiento tan importante en la historia humana, el recuerdo de la temeridad de Cristóbal Colón a bordo de sus carabelas, de los reyes católicos y su visión, de los hombres que navegaron sobre el azul del mar y el caminar del sol, nos impulsan a luchar por nuestras metas, a construir el Piedras Negras que queremos, el Coahuila que anhelamos y el México que todos merecemos, orgullosos de nuestra identidad cultural e histórica, y así siempre, digamos juntos, plus ultra, más allá, que viva la hispanidad y que viva México.
Es que a nosotros nos dicen, claro, estábamos bajo el yugo de una monarquía y pensamos que eran pues los reyes absolutistas franceses de la Revolución, Luis XIV, el Estado soy yo. Pero España no funcionaba así. España funcionaba como una monarquía compuesta, que es la unión de reinos en la misma categoría bajo el paraguas del imperio. Claro, había reino en Nápoles, ¿no? en los Sicilia, Países Bajos. En los Países Bajos. Portugal era parte de la monarquía durante un tiempo determinado. Y es por eso que tú el día de hoy, y lo puede ver cualquiera, te vas a dos sitios. Primero al Palacio Real de Madrid. Encuentras las estatuas de todos los reyes del Imperio Hispano. ¿Quién está? Montezuma y Atahualpa, como un rey, parte de la monarquía. Y te vas al Salón de Reinos de Madrid y encuentras todos los escudos de los reinos de la monarquía hispánica, entre los que están el reino de Castilla, el escudo de Castilla, de Aragón, el escudo de Granada, el escudo de Sicilia, el escudo de Navarra, el escudo de Nueva España y el escudo del Perú. El mismo tamaño, en la misma categoría que todos los demás reinos de la monarquía hispánica. Eso es algo que no se comprende. Y esa es la razón por la que la proclamación de la independencia del Perú, según los historiadores, y estoy citando a Heraclio Bonilla, la independencia fue el día más triste para los indígenas peruanos, porque significó luego la violación de todos sus derechos. Claro, perdieron sus tierras. Y Simón Bolívar les expropió las tierras, claro, y les quitó los títulos nobiliarios, y hizo una expropiación de tierras, que mucho se habla de la reforma agraria de Velasco, pero no se habla de la que hizo Bolívar, y la expropiación de tierras que hizo Bolívar en el Cusco, en donde dejó a los descendientes incas en el anonimato. Deja tu me gusta y comparte este video para que la verdad llegue a más personas. Suscríbete para descubrir la grandeza de nuestra historia. Nos vemos en el próximo capítulo.